Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches. Sean bienvenidos a mi canal de Puerco Gamer. El día de hoy vamos a jugar, pues, ¿cómo se llama? Tirando bloques y escuchando a Insomnio. Son exactamente las 11:29 PM. PM. Lo que vamos a escuchar se llama La Ouija abrió un portal que no se pudo cerrar. Este canal es de Fepo. Es muy bueno para que lo vayan a escuchar. Aquí en la descripción se los voy a dejar para que vayan a escucharlo. Muy, muy, muy chingón, ¿eh? Tiene muy buenas historias. Entonces, pues vamos a jugar y escuchando pues a este cabroncísimo. Se los pongo. He escuchado una voz que me habla y me dice que si no jugamos otra vez, vamos a acabar muy mal. Está muy alto. Que tal vez ni siquiera Listo. salgamos de esta. Nos quedamos en el nivel 29, creo. ¿Sabes qué fue eso No me que acaba de acuerdo. ver mi mamá? Día 2. ¿Esto qué es? Reclamar. ¿Qué era? Ok, Era yo. espérame. Muy bien. ¿Y quién eres? Déjame bajar un poquito que está muy. Oh, chala, soy el pinche diablo. A la persona que me hizo esto cuando Yes. se dirigió a... A ver. Ni mergas, ni mergas. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Así que escúchenlas si se atreven. En esta ocasión, que vienen nuevamente a aterrarnos, no con historias de reptilianos, pero... Reptilianos. Reptilianos. Déjeme paro tantito porque está acostado. No, hombre, digo una cosa, yo me dijeron, sí, no la viste para ver, dije, no, Insomnio, es un crack contando historias. Crack. De verdad, te lo digo en serio, esa historia que contaste Ja, ocurre ya la en cagué. Pesquería, Veracruz. Es ahí donde ocurre, de ese reptil amarillento bípedo, o sea, a muchísimos miles, o sea, no sé, muchísimas personas les causaste pesadillas. Lo lamento mucho, pero también espero que ese era el objetivo principal. El insomnio es la comunidad que no duerme. Amigo, antes de que comencemos, por favor, redes sociales, plataformas, si tienes algún proyecto, cuéntanos. Gracias, hermano. Pues me pueden a mí seguir en mi cuenta principal, que es YouTube. Aquí el Grimorio de Rix. Rix se escribe R y latina, PGS. Me encuentran también en Instagram como @el Grimorio de Rix, en Facebook como el Grimorio de Rix y en Spotify como el monstruoso podcast de Rix. Y mis libros están disponibles en Amazon con entregas a todo el mundo. Son Mexicantropos contra Vampiros, que es el último que salió hace un año. Hay que ir a ver si podemos comprar uno. Si todo sale bien, este año sale el libro nuevo. Órale, muy bien, muy bien. Yo sentí muy raro cuando dijiste, Y ya la cagué. me pueden seguir en mi cuenta que es YouTube, y yo dije, yo soy dueño. Muy bien, amigo. Oye, tengo que hacerte esta pregunta antes de que digamos incluso de qué se trata el tema. Okay. ¿Tú en alguna vez has usado este artefacto? Yo no, pero en mi familia sí me contaron una historia cercana de algo que ocurre. Okay. Sería chingón jugar la Ouija, amigos. Vamos a hablar de la tabla Ouija. La tabla Ouija. La tabla maldita. ¿Por qué no has usado la tabla Ouija? No se me ha presentado la oportunidad. En un momento, lo he contado, sí un amigo en la escuela, en la primaria, hizo la tabla en una hoja de papel, con una pluma, pero la verdad es que no pasó nada, porque pues, éramos niños, la verdad es que no pasó nada. Y siempre que he querido que se dé la oportunidad, algo pasa que yo no puedo intervenir en la sesión. A lo mejor es la vida diciéndote, no lo hagas. Probablemente. Ya la volví a cagar. Sí. Pero tienes curiosidad, ¿no? 100%, de hecho, o sea, yo siempre he querido, pero de hecho ha sido en 2 meet and greet con 2 creadores diferentes que ha estado a punto de ocurrir. Una vez no ocurrió y a la siguiente que ocurrió, yo no estaba porque estaba platicando con unos suscriptores. Entonces, de hecho, fue con Samudio. En la de Emisiones Podcast, esa fue la última vez y yo sí quería estar, pero estaba con unos suscriptores y ya no pude participar en la sesión, pero por lo que me cuentan sí ocurrieron cositas. Claro, primero
Sí, es que está bueno jugarla. Me gustaría hacer un pinche en vivo. Muy bien, muy bien. Hijo de pitch, ya la volví a cagar. Me dices que tú tienes una experiencia, no tuya, pero es de un familiar. Así es. ¿Sí? Sí. ¿Nos puedes contar? Claro que sí, amigo. Le ocurrió a mi mamá. Mi mamá tiene familia en Pachuca, en Real del Monte. Entonces ella me cuenta que cuando era niña, cada vacaciones de Semana Santa, de verano, de Navidad, iban mi abuela con mi mamá y mis tíos a pasar ahí pues las vacaciones, ¿no? Y los primos de mi mamá eran más grandes que ella. Había unos muy grandes y otros unos cuantos años. Y ella cuenta que una noche estaban en un mismo cuarto, en una casa muy grande. Estaban los niños pequeños, por así decirlo, que rondarían entre los 6 y los 10 años, probablemente, entre ellos mi mamá. Ellos estaban en una cama jugando con sus muñecos, con sus juguetes, etcétera. Y en la cama de enfrente ¿Tan fácil estaban era los hacer eso? grandes, que habrán sido pues, entre los 13 y los 15, 16 años. Y uno de ellos sacó una tabla Ouija y era una escena muy surrealista porque eran los niños de un lado del cuarto con sus juguetes y del otro los grandes con la Ouija. Sí. Y empezaron a jugar No y la manches. verdad es que los niños ni siquiera le pusieron atención, o sea, como que ni siquiera sabían qué era. Y de repente, en una de esas, mi mamá cuenta que ella estaba con mis tíos y con sus primos jugando y de repente sintió que le empujaron, o sea, pero así fuerte, y ella se fue de espaldas, o sea, ella estaba sentada en el centro de la cama y se fue de espaldas hasta el piso. Y ella volvió como reclamándole a los demás niños. Sí, como si lo hubieran hecho. Hijo de la chingada, ya la cagué. Sí, ¿no? Exacto, sí, porque estaban en la cama, entonces literal se cayó de la cama. Entonces ella se levantó tirándole pleito a los otros niños, y ¿quién me empujó? Pero ellos estaban pálidos, los otros niños, mis tíos y sus primos estaban pálidos. ¿Por qué no me aparece el...? Nosotros ni te tocamos, o sea, tú te caíste, o sea, ellos no se dieron cuenta como tal, pero los grandes vieron que Ok. recogieron el tablero y se fueron, o sea, se levantaron así como cada quien por su lado. Y ya le preguntó mi mamá a sus primos grandes, oigan, ¿por qué se fueron? Y ya no le querían decir, y dicen que hasta las 500 le dijo como, es que cuando hicimos una pregunta y pedimos la señal de que habíamos contactado algo, vimos como algo te empujó, o sea, como no tenía forma, porque Sí, no era una joder. sombra, Ahora sí ya la cagué, tío. pero que algo te empujó de la cama, o sea, No, todos sí, lo ya. vimos porque estábamos enfrente. No te empujaron los demás niños, te empujó algo. Y esa fue la señal, o sea, cuando nosotros pedimos la señal de que había algo con nosotros, fue cuando te Un empujaron. pedo. Entonces nos dimos cuenta que sí había algo y decidimos recoger todo. Y ahí en Real del Monte pues pasan varias cositas, ahí igual con esa familia, alguien tuvo un encuentro con la muerte, tal cual, con la parca, en las calles del pueblo. Entonces como que ya estaban acostumbrados, por así decirlo, a este tipo de cosas, cosa que mi mamá Hijo de la... para nada. O sea, es la única experiencia paranormal que mi mamá ha tenido fue por la Ouija, indirectamente. Yo me he documentado mucho, No. No de la Ouija, pero de cosas que están como alrededor, porque cuando uno escucha las historias o las experiencias propias y o de personas No, cercanas, 800, no manches. empiezas como a notar ciertos patrones y hay algunas cosas que a mí al Prefiero darle el principio- reintentar. Entonces comencé a preguntarle, no a personas que la hayan usado mucho, que una sí, de hecho, muchísimo, sino como Espérense, porque no que quiero sí, cagarla. qué es lo que Porque de hace, todos modos ya la qué es cagué. lo que habla. Hijo de la verga. Porque en realidad no necesitas comprarla ni esto de que la tela de panteón y bla 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 y todo esto. Todos me dicen algo que es cierto. Y todavía hay una persona a la que quiero contarle o preguntarle, ¿no? Es una herramienta. No es un objeto al que le debas de tener miedo, pero es un objeto que debes de saber utilizar. Así es. No, ya la cagué, tío. Cuchillo, hacer esa referencia de que, por ejemplo, un balón de voleibol o un cuchillo es hasta cierto punto. Empezamos mal, ¿eh? Si yo de repente te digo que existen cosas turbias alrededor de eso y que si lo pones con tierra de panteón es algo tenebroso, igual sí me crees, pero no es cierto, claro, ¿me entiendes? Por el desconocimiento que hay Alrededor de... A mí me hacen muchas preguntas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, se ha como comercializado mucho la palabra jugar. Y el contexto de la palabra, por supuesto que no es beneficioso en ningún sentido, ni para la Ouija, ni tampoco para el cuchillo. Claro, Tan fácil que es hacer eso. ¿Pero tú crees que importa el idioma del que hables? Yo creo que sí, porque tengo un amigo brujo, bueno, me practicó brujería en Chile muchos años, y él dice que
vamos a llamarlo, las entidades oscuras, normalmente no te hablan en español. Y de hecho él tuvo que estudiar varios idiomas antiguos como arameo, ¿cómo se llama? Hebreo, incluso un poco como de sumerio, lo poquísimo que se sabe. Y pues no sé, yo creería que sí sería más fácil contactar a algo en algún idioma antiguo, más que en español o en inglés, yo creería. Por Yo ejemplo. digo que debe ser más difícil, ¿no? Pero en la tabla no estás contactando con demonios sumerios, que puede ser, ¿no? O sea, la cuestión es esta. Ya la Eso cagué. me hace raro. La tabla no tiene un idioma. Ajá, Las entidades son las que tendrán un idioma. así es. Entonces, atinarle al idioma es como raro, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, no sé, una pregunta que te haría, una duda que me Ah, qué pendejo, lo reinicié, güey. ya contactas algo, pero no habla español, o realmente existe esa barrera entre ellos y nosotros. Y pon tú que puedan hablar todos Puta los madre. idiomas, que también se dice eso. Verga, empezamos mal, empezamos mal. Si tú dices que ya cerraste sesión, ¿ya la cerraste? A eso va, sí, justo, tengo esa duda. Eso es lo que a mí me intriga mucho porque digo, hay quienes Muchos lo niveles bien utilizan como difíciles, herramienta de güey. comunicación, Mucho juego mal hecho. pero hay muchos que literalmente decimos, sí, yo sé, no sé qué, pero estamos haciendo lo que no debiéramos. Exacto. Como que es que estamos investigando, es que yo ya me leí 2 libros. Tan fácil que era hacer eso, maldita sea. Yo lo que considero es que esa tabla, como tal, hay que llegarle con mucho respeto, sí, sí, y con mucho recelo de la información que te da. Sí, sí, porque puede ser peligrosa. Claro, claro, sí, o sea, yo me refería hace rato, era el tenerla, a lo mejor corrígeme, el No, tenerla. yo lo que sé poquito igual. No, pero sabes más que yo. Porque yo nunca he jugado, ni siquiera yo nunca he visto una en persona, una real. O sea, sí que alguien la hizo en algún papel, pero una tal yo nunca la he visto. Yo creo que si la tienes en tu Puta casa, madre, vale verga. a menos que ya haya ocurrido algo, pues ya puede ser peligroso. Pero tal cual, si ahorita yo voy a la farmacia y compro una y la tenemos aquí, creo yo que no pasaría nada a menos que ya hagamos el ritual de juego, de iniciación, vamos a decir. De hecho, te voy a decir una cosa. Como ya estamos en video, en Spotify y todos lados, vamos a poner aquí unas imágenes de unas fotografías que yo tomé. Necesitan los helados microondas para mi cara, más 3 carbono, para remover impurezas. Y para mi cuerpo, más 3 cuerpo. Si se escucha eso, son los anuncios. Para cara y cuerpo. Para todos los futbolistas entusiastas que quieren entrenar por su cuenta, este set de entrenamiento es para ustedes. Con él pueden practicar los movimientos básicos por su cuenta. Ya no tendrás que correr a recuperar el balón cada vez que lo golpees. El balón siempre estará contigo. Desde regatear, hacer malabares, pasar o disparar, puedes hacer todo. Temo está ofreciendo este producto a un precio súper bajo con un descuento por tiempo limitado. Oh, pues no, que Temo ya no estaba. En WhatsApp, tus mensajes personales son tuyos. No podemos leerlos. No podemos oírlos. No podemos verlos. Ay, mientan, fácil que era hacer eso. Son todos privados. En WhatsApp, nadie puede ver ni oír tus mensajes personales. Ni siquiera nosotros. No voy a ocupar el tiempo para narrar todo esto, pero tenemos Sí, estoy bien idiota. salió, quizá cuando estén viendo esto, y si ya salió, pues ahí estará el enlace y todo esto. Chingue su madre. Canal Nos lo aventamos. Paranormal, donde entre varios objetos súper interesantes había ¿Ya? uno, bueno, varios. Qué puto fácil era hacer eso. Era una colección de ouijas. Okay. Y había una de estas ouijas que pesaba un chorro. Y te voy a decir qué onda. Las de madera son las chidas, No ¿no? estoy diciendo que eso le añada más poder o algo así, pero creo que nosotros le damos el poder por el contexto. Por eso creo que lo de abrir y cerrar, de verdad te lo tienes que creer, porque si no, no estás abriendo ni cerrando nada. Y también lo de que si tú crees que le debes hablar en latino, en chino o en portugués, te lo tienes que creer, porque si no, vas a cometer un grave error. Y en este caso, por ejemplo, Dije, ya la cagué, bueno, no vendría siendo, no sé
sabía, ese es el tema, el que era el sacerdote, no sé si les diga así, principal de la iglesia satánica en Guadalajara, okay, hizo un ritual en un panteón con varios, así como los más de más alto poder que llegaron de diversos puntos de la República Mexicana, Latinoamérica, Estados Unidos. Hicieron un círculo gigantesco alrededor de una tumba en específica de un santo, con velas negras, bla, 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 invocaron un demonio, y luego tomaron la lápida, se la llevaron, y sobre la lápida construyeron una tabla Ouija. Y yo lo vi y fue así como de, híjole, cuánto poder. Ajá, o sea, yo sé que a lo mejor eso no es cierto, pero verla, tocarla, es como, no sé, la piedra es mármol, ¿no? Es así como muy Una impresionante. ouija hecha de Eso mármol, ver, no mames. animales que dejaron ahí su líquido vital, un ritual, velas negras, en un panteón, estas personas sobre la tumba de un santo. Y con eso construyeron una tabla ouija. Así como de, wow, o sea, creo que es de mucho respeto y creo que con las historias vamos a... La madre. Vamos, sí, justo porque ahorita me está haciendo mucho clic. Muchas Chingue su madre. Nos la Yo tengo una aventamos. pregunta. Adelante. ¿Quieres comenzar con las historias o quieres Que no quiero cerrar perder. con las historias? Déjame comenzar y tú cierras, ¿te late? Adelante, amigo, claro. Mira, ahí te va la primera historia que hay muchos, justamente, creo que tiene algo que ver esto de que, y me surgió la duda cuando la leí, ¿realmente cierras o no cierras, no? Porque una cosa es lo que creemos, lo que queremos creer y otra cosa es lo que en realidad ocurrió. Claro. Esa historia la envió una chica llamada Carolina. Esto ocurrió en Venezuela por ahí del verano del 2009. Ella tenía 14 años. Perra madre. Ella cuenta que se iba a pasar los veranos a casa de su abuela. Su madre. Con sus primos, o sea, la familia completa, muy latinoamericano la cuestión, ¿no? Y ella era muy fanática de las cuestiones de terror, las películas de terror, pero hasta ahí. O sea, ella nunca había hecho nada, no había tenido ni siquiera experiencias paranormales. Y curiosamente la casa era muy grande, pero gigantesca, casi una mansión, en donde ocurre esto, ¿no? Entonces ella dice que de cierta manera impregnó o contagió a sus demás primos, pues de los temas de terror. Ella dice que pasaba las noches como lo hacía en su casa, en casa de su abuela, se llevó sus DVDs del Exorcista, de Poltergeist, todas las películas clásicas, ¿no? Llegó un punto del Todas verano, las chidas. unos cuantos días, quizá un par de semanas, que los primos empiezan como a tener la cosquillita de, oye, ¿y si lo hacemos? ¿Y si jugamos? Y ella como que era fanática de las películas de terror, pero no se atrevía como a hacer nada más. Pero el primo grande, que se llamaba Alejandro, dice, no se preocupen, yo voy a conseguir la tabla Ouija al pueblo. Así que no sé qué, como que no le prestaron mucha atención realmente. Hasta esa noche que No llega tiró onda a Lucas. entonces dice, vamos a jugar, de nuevo, la palabra, vamos a jugar. La Ouija, aparte eran adolescentes, o sea, todo mal. Ya desde ahí estaban las red flags. Se juntan en una habitación, porque creo que era una casa enorme, obviamente había muchas habitaciones sin utilizar. Se meten en una de las habitaciones, ni siquiera prendieron velas. Puta madre. O sea, con las luces, las lámparas. Cagada al 100, Eran 6 primos, se ponen a jugar y no ocurre nada esa noche. No contactan nada. Dicen que lo que usaron como puntero era un vaso tequilero, de estos de los caballitos. Sí. No se movió. También lo que habla bien de ellos, porque no se trató de su gestión. Claro. Simplemente no ocurrió nada. Algunos lo tomaron a broma, otros se enojaron. Ay, tus tonterías, vámonos a dormir. Y al día siguiente, como que el primo mayor estaba más interesado en hacer contacto que la misma Carolina, que era la fanática del terror. Entonces él se queda con esta espinita de, es que algo hicimos mal. Y se pone, y es que hasta va a sonar un poco risible, pero se pone a, entre comillas, investigar viendo más películas. Se pone como a analizar en las películas cómo era que contactaban, cómo era que jugaban. Se pone a ver todo ese día pasó viendo películas de terror, sobre todo que jugaran la Ouija. No agarró ningún libro, no buscó en internet, porque el internet como tal todavía no estaba como hoy en día, no existían nuestros canales. Entonces dice, bueno, en películas donde yo pueda, ¿no? Y dice, ya sé que hicimos mal, les dice en la noche a los primos, ya sé que hicimos mal, vamos a jugar hoy otra vez, pero sin los primos más chiquitos. Solo nosotros que rondaban entre los 14 y los 16 más o menos. Apagan las luces de la habitación en esta ocasión, ponen varias velas alrededor y empiezan a jugar. Y en esta ocasión
habitación sí hacen contacto. Se empieza a mover después de un rato el caballito, el vaso tequilero. Todavía no seleccionaba ninguna letra en específico, o sea, todavía no estaban formando palabras, pero ya se estaban moviendo. Y en eso Alejandro dice, si estás aquí, danos una señal. Y a los segundos, en el baño de la habitación, empiezan 3 golpes Verde. desde el interior del baño y obviamente no había nadie. Entonces, él dice, antes de que suene el cuarto golpe, él grita, bueno, vocifera para que se escuchara. Si eres tú dando esa señal, deja de pegar para que sepamos que eres tú. El cuarto golpe no ocurrió. Dicen, ok, sí hay algo. Sí empiezan a preguntar cosas, ya sabes, cosas que preguntaría un niño de 14, 15 años. ¿Cuándo me voy a morir? Hasta uno de ellos, ¿de qué color son mis calzones? ¿No? Como para ver si sí, babosadas de niños estaban preguntando. Hasta que una de las Como la velas chingada. se apaga. Y ok, hasta ahí tú dirías, bueno, una corriente de aire, le cayó cera al pabilo. El problema es que se apaga la vela y a los segundos sale volando. O sea, no se cayó, sale volando. Casi hasta la puerta de la habitación, como si alguien le hubiera pegado con la mano o le hubiera dado una patada. Ellos se espantan y después, además, empiezan a escuchar como una voz proveniente del baño, que no se entendía muy bien qué decía, pero se escuchaba una voz que no era de ninguno de los familiares. Alejandro cierra la sesión, así como puede, rápidamente cierra la sesión y se levantan. Se levantan literal levantan el tablero y cada quien se va a su cuarto y hacen como que no pasó nada. Incluso primero, antes de ir a las habitaciones, bajan a la sala y empiezan a ver Y no, ya la cajeteé otra vez, vale verga. algo así como para olvidarse. Y según ellos ahí había quedado, porque Alejandro les dijo, yo cerré sesión, no se preocupen, o sea, no pasa nada. De nuevo, ¿no? El problema es que a partir del día siguiente empiezan a notar primero que nada que Alejandro actuaba diferente. Era como si ya fuera otra persona. Físicamente era él, pero actuaba distinto. Estaba como oído, como distante. Hablaba de temas que normalmente no hablaba, temas incluso, digamos, adultos. Y no porque fueran sensibles, sino algo que no hablaría un adolescente. Hablaba, no sé, del apocalipsis. Sacaba de repente frases que no tenían sentido. De repente citaba algunos salmos de cosa que ellos no eran católicos como tal, al menos no los niños. Bueno, o sea, ya sabes, ¿no? De que crecen en familia católica, pero ellos ni siquiera han leído la Biblia. Vale, verga. No tenían como... Ya iba chido, la cagué yo. Pero este cuate era el bromista de la familia, entonces dijeron, a lo mejor está jugando. Pero empiezan a pasar los días y a él no se le pasaba la bromita. Seguía con esta actitud y lo peor fue que los demás niños, los demás chicos, también empezaron a tener experiencias extrañas. Dice que estaban así sentados en alguna parte de la casa y escuchaban que alguien decía su nombre en su oído. Y volteaba y no había nadie. Todos. No mames. Veían sombras en la casa. Así de Sí, que está estaban culero. en la tele o algo y veían una sombra pasar. Volteaban y no había nadie. Incluso buscaban en las habitaciones a ver si era alguno de los primos haciéndole una broma. No había nadie. Empiezan también a cerrarse y abrirse las puertas de las habitaciones. Abrían y no había nadie, las ventanas estaban cerradas, no había corrientes de aire. Y lo más inexplicable era que se abrían las regaderas en la noche. Las regaderas de los baños se abrían. Iban a ver y no era porque... Ni pura maíz. Un plomero de la audiencia nos dirá, bueno, es que se puede empezar a salir el agua. Goterita, ¿no? Exacto, pero no, o sea... La verdad ya me dejaron 2. Como si alguien lo hubiera abierto. Y esto, en un inicio, ninguno de los chicos dijo nada, como que todos se lo quedaban para ellos. Pero en cierto punto, que ya empiezan a espantarse más, confrontan a Alejandro y le dice, ya, güey, ya, o sea, ya bájale a tu relajo, o sea, ya deja de jugar así. O sea, ya llevas días con esta actitud, ya llevas días con tus frases, con todo esto, ¿no? Entonces, ya basta, o sea, si nos quieres asustar, sí nos está asustando porque aparte, dice Carolina, Puta madre, creo que lo volvió a cagar. y dice uno de los Vale, verga. Y el otro a mí también, y a todos les estaba pasando y ahí se dan cuenta. Y Alejandro lo único que hacía era reírse, pero no se estaba riendo como él solía hacer cuando hacía una broma. De esas de que, ya me cacharon, y le vi la cara de tonto, jaja. No, era una risa burlona. Él les dice a ellos, ¿saben qué? Yo también he escuchado una voz que me habla y me dice que si no jugamos otra vez, vamos a acabar muy mal. Que tal vez ni siquiera salgamos de esta vivos. Entonces ahí es cuando los niños se ponen pálidos, o los chicos se ponen pálidos,
y hacen Sí, volver a jugar, pa. un pequeño consejo entre ellos y dicen, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a nuestros papás? No, porque nos van a regañar, porque los papás sí eran muy creyentes, sobre todo las tías y la abuela, la dueña de la casa, eran muy católicos. Dijeron, no, nos van a regañar, nos van a castigar y todavía nos falta la mitad del verano, no queremos estar castigados el resto del verano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a jugar otra vez y vamos a cerrar bien la sesión. Porque tenemos que salir de esto sí o sí. Lo peor que podemos hacer es quedarnos como estamos ahorita. Vamos a hacerlo otra vez esta noche. Se encierran nuevamente en la misma habitación, prenden las velas, comienzan y el contacto fue inmediato. En cuanto pusieron todos sus dedos sobre el caballo, el vasito tequilero, se empezó a mover, empezó a formar frases coherentes, empezó a ser incluso hostil. Y mientras todo esto ocurría, Alejandro lo único que hacía era reírse, pero ya no solo una risa burlona. Cuenta Carolina que la voz y la risa que salía de la garganta de su primo en esa sesión era la risa de un hombre, la voz de un hombre, siendo que él tenía 16 años. O sea, ahí ya te empieza a cambiar la voz, pero no tienes la voz todavía de un hombre adulto. Era una voz gruesa, una voz rasposa, aguardientosa, como decimos aquí en México, como de alguien que fuma mucho. Se estaba burlando y les decía, pero ya no decía no vamos, decía no van. Pariente, ya la cagué. Verga, Siguen Mopri. jugando, y en una de esas se abre la puerta del armario, pero se abre fuerte. Se abre fuerte la A la puerta. verga. Ellos se espantan como ya estaban tensos. A lo mejor no fue la gran cosa, pero ya estaban tensos. Se abre la puerta, se levantan, rompen del círculo y corren hacia la puerta para querer abrirla. Y no se abría la puerta. Ellos entran en pánico y dicen por la ventana, porque estaban en la planta baja. Dicen, vamos a salir por la ventana. La ventana tampoco abría y no tenía seguro. O sea, no tenía ningún tipo de seguro. Era de esas que levantabas y no se podía abrir. Entonces, No mames, el de Harry Potter, güey. ya, o sea, A ya no huevo. se pedía ayuda de los adultos. Empiezan a pegar en la puerta, a llorar, a berrear desesperados. Incluso dice que uno de los tíos tuvo que romper la puerta porque con todo y la llave no abría. Rompe la puerta y en cuanto salen de la habitación y digamos que el humo de las velas que ya se había apagado y la energía del ambiente sale de esa habitación, empieza a inundar toda la casa, que era enorme. Cuenta Carolina que la sensación que ellos tenían, toda la familia, era como cuando entras a un lugar muy caliente, o sea, que hay mucha gente en un cuarto muy pequeño, que es un calor que te sofoca, que te sientes verdaderamente mal. Así se sentía toda la casa. Y, o sea, sí hacía calor porque era verano, pero no era normal. Dice que un calor tan sofocante que no podían ni respirar y tenían ganas de vomitar. Era algo que incluso los adultos que no sabían qué estaba ocurriendo sintieron la necesidad de salir corriendo de la casa. Tanto así que sin decir nada, sin ponerse de acuerdo, la familia entera, que eran alrededor de 20 personas, salieron corriendo fuera de la casa en plena noche. Salen corriendo, estaban los chicos llorando, los más pequeños también, aunque no saben qué estaba pasando, empiezan a llorar. Los papás abrazando a sus hijos. Una de las tías incluso ahí no era la calle, porque era como en una zona rural, pero una de las tías le reclamaba a Carolina y le gritaba, es que tú trajiste al demonio a esta casa, fue tu culpa. Cagada. Cuenta que lo más impactante de esta experiencia fue que en la casa se veía gente corriendo adentro a contraluz, y estaba toda la familia afuera, se veía gente corriendo, se escuchaba, no como cuando corre un niño, como si estuvieran vándalos adentro, destruyendo todo. Se escuchaba que arrastraban muebles, que golpeaban cosas, que rompían vidrios, que rompían muebles. Se escuchaba un completo desastre adentro de la casa. Ellos esperan ahí sin saber qué hacer. Dicen, hay que llamar al sacerdote. Es que el sacerdote no está ahorita, tendría que ser hasta mañana. Fue una noche horrible la que pasaron. Al final estuvieron unas buenas horas allá afuera hasta que vieron que la cosa se calmó adentro. Entran a la casa y a pesar de todo lo que escucharon, todo estaba en su lugar. No había nada roto, ni un cristal, ni un mueble, todo estaba en su lugar. El único pequeño desastre que había era en la habitación donde habían jugado, que estaban las velas tiradas. Ya se había chorreado la cera y todo esto, pero todo lo demás, como si nada. Dicen, bueno, tal vez eso es una buena señal, creyeron tontamente. Intentaron dormir, obviamente nadie durmió, pero cuenta que por ahí de las 3 de la mañana se escuchaba un caballo galopar afuera de la casa y rodeaba la casa. Pero aparte era un caballo que arrastraba cadenas. O sea, se escuchaban los cascos del caballo lento, amenazante, no trotando, o sea, despacio.
despacio, tomando como un depredador casi, y las cadenas arrastrándose sobre la piedra, el sendero de piedra que rodeaba la casa. Y muchos de los chicos estuvieron a punto de asomarse, pero una de las tías les decía, no, no se asomen porque es el demonio que los está buscando por lo que hicieron, ni se atrevan a asomarse. Ahí quedó lo que hicieron con Alejandro, porque esa noche Alejandro empeoró. Ya no era Alejandro. Hablaba con una voz que no era suya, hablaba incluso en un... Obviamente no sabe Carolina si es un idioma, pero balbuceaba, o ella cree que balbuceaba, quizá era un idioma antiguo, decía cosas en otro idioma, babeaba, estaba Ta como en madre. un brote psicótico, Alejandro. Y lo único que se les ocurrió hacer a la familia fue encerrarlo en una habitación de la casa con todas las imágenes religiosas que pudieron obtener. Figuras, estampillas, cruces, bla, bla, bla. Y ahí lo dejaron toda la noche. Y toda la noche se escuchaba que él se arrastraba en el suelo, que se golpeaba la cabeza contra la pared, contra la puerta de madera. Y así estuvieron hasta la mañana siguiente. Los adultos empiezan a hacer el desayuno. Obviamente no comió nadie nada. Y uno de los familiares va a buscar al sacerdote, al pueblo. Mientras están haciendo el desayuno, cuenta que estaban sentados a la mesa en absoluto silencio todos. El chico Alejandro seguía encerrado en la habitación donde se había quedado. Y se escucha ¿Esto por qué no se hace de lado? Es porque se hubiera hecho de lado, ¿no? como, ¿has visto esos videos donde hacen desalojos que tumban las puertas con un como Ok, yo la cagué. sí, así, en una de las puertas Creo que ya vi. del baño de abajo, hacía un golpe tremendo que ni siquiera era tan fuerte como si un hombre le hubiera dado una patada. O sea, fue algo horriblemente fuerte, pero que increíblemente no Ta destrozó la madre. puerta. Ellos obviamente brincaron, se espantaron, tiraron los vasos que tenían ahí del susto, se levantan de la mesa con mucho miedo, abren la puerta del baño y otra vez nada. No había nada. El nuevo Downing Test deja mi ropa oliendo rico y perfumada. Me da una sensación como de recién bañada en la mañana, porque tienen una tecnología única de cápsulas con esencia pura que liberan un perfume intenso y delicioso que me dura todo el día. Prueba el nuevo Downing Test. Baterías Gore, el poder de llegar a donde quieras. Para protegerme del sudor y el mal olor, uso Gillette Gel. A diferencia de otros productos, el gel antitranspirante de Gillette te protege antes de que empieces a sudar. El cambio de color es una señal que el activo ya está funcionando. En cambio, los otros tipos de desodorantes necesitan entrar en contacto con el sudor para empezar a actuar. Si quieres una mejor protección contra el sudor, tu opción es clara, Gillette Gel. Oye, amor, estaba pensando en abrir una cuenta en una de esas apps para manejar mi dinero. Ay no. ¿Por qué no en un banco de verdad? Tu dinero está más seguro. Hacer filas eternas y trámites de flojera, no, gracias. ¿Estás seguro? ¿Y si no, dónde? Regresamos a la respuesta correcta. Ok, Luis, ¿cuál es la mejor opción para manejar tu dinero? Aquí las pistas. Puedes manejar todo desde un solo lugar. Es súper fácil y sencillo porque es una app. Seguro y confiable porque es un banco. Toma tu decisión, Luis, porque sea rápido, porque es televisión y está caro. Venga, Luis. ¡Voilà! Hijo de perra, es que si la tumbo... A ver. Abre tu cuenta en el banco que lo hace fácil. Llega el sacerdote, ya sabía lo que había ocurrido porque le contó a este familiar en el camino. Dice que tuvieron que sujetar a Alejandro, que era un chico de 16 años, entre 6 personas, entre los tíos, los papás y el sacerdote. Lo tuvieron que agarrar entre los 6, sacarlo a rastras de la casa. Ta madre. Y una vez que lo subieron Es al hijo coche, de su pinche madre. cuando lo subieron al coche, arrancaron Espera, el carro espera, para espera. salir del sendero de la propiedad y se apagaba el coche solo, el portón no quería abrir, como si algo lo estuviera reteniendo, algo sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Claro. Al final pudieron sacarlo, el sacerdote iba orando en todo este trayecto, oró, se pudo abrir el sendero, el carro ya no falló, llegaron a la iglesia y cuenta Carolina que el resto del verano fue terrible, porque durante todo un mes Alejandro no estuvo en la casa, estuvo, quiere pensar ella, que en la iglesia, pues en una especie de ritual de exorcismo. Claro, nunca hasta el día de hoy, que ella pues es más o menos de nuestra edad y bueno, mi edad un poco más grande, hasta la fecha no les han querido contar qué ocurrió, ni siquiera el mismo Alejandro, ahorita vas a ver por qué. Durante un mes ellos no supieron nada de su primo Alejandro,
Esta madre. Era meter aquí. La actividad paranormal cesó, salvo una cosa. Y era que ellos veían, y lo vieron todos en distintos momentos, de día, de noche, la sala sola, la sala con gente, sin gente, veían una sombra bajar las escaleras, pero era una sombra imposiblemente alta, de quizá 3 metros de altura, que incluso se tenía que encorvar cuando pasaba por el techo, y sus brazos los iba arrastrando por el piso. Y la veía, o sea, la vieron muchas veces, era una sombra tridimensional, porque no era un reflejo de una sombra, como una sombra plana, como una normal, era un ente, pues sí, un unigote, que bajaba las escaleras y al llegar a la planta baja se desvanecía. Así estuvo todo el mes. ¿Creen que esto tuvo relación con Alejandro? Cuando regresa Alejandro, transcurrido el mes, regresa como si nada, y todos le preguntaron los primos, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué estuviste haciendo? Bla, bla, bla. Y él no se acuerda de absolutamente nada. No, El güey. último recuerdo que él tiene es de Esta la noche madre. que jugaron a la Ouija y que no pasó nada. Eso es lo último que él recuerda. No recuerda la sesión que funcionó, no recuerda la segunda sesión, no recuerda lo que ocurrió esa noche, no recuerda qué ocurrió cuando estuvo con el sacerdote, no recuerda nada. Lo que sí es que cuando se quitó la camiseta para meterse a bañar la primera noche en la casa, estaba lleno de cicatrices en todo el cuerpo. Cicatrices que hasta el día de hoy tiene. Y esas son los únicos vestigios o las únicas huellas que dejó esta historia. Afortunadamente ya no pasó nada, pero están esos dos elementos que comprueban la veracidad. Las cicatrices en el cuerpo de Alejandro, que ya es un adulto, y la sombra que sigue bajando las escaleras de la casa de la abuela. ¿Y sabes qué? Esto, o sea, ya cuando se escucha lo del caballo con las cadenas, Eso a mí me... ¿cuántas veces no has escuchado eso? O el carruaje, ¿no? Que dicen que el carruaje de la muerte. Sí, sí. Pues ese es el diablo. Sí, tal cual. ¡Wow! Qué potente historia. ¿Ya ves? Que no es no es como el WhatsApp, digo el Messenger, que cierras sesión y ya. Sí, ¿no? Aparte, no me acuerdo si lo dije yo o alguien me lo dijo, que jugar a la Ouija no es como ¡Puta madre! te marca a ti, que te conozco y sé que me vas a contestar tú. Dicen que es como marcar al azar y así como te puede contestar una buena persona como tú, me puede contestar alguien en el reclusorio o un extorsionador o algo así. No me acuerdo quién me lo dijo, pero es una muy buena analogía. Claro, porque no sabes a qué número estás marcando. De hecho, si preguntas quién eres, cómo te llamas, o sea, ni siquiera sabes. Exacto. ¿O qué es? ¿O qué eres? Me toca. Venga, bien. Esta historia se llama El mensaje de la Ouija y es una historia anónima. Nos la manda esta chica, que no nos dice su nombre, pero sí nos da algunos detalles que son muy importantes que no debemos olvidar. Son de Mazatlán, Sinaloa, y esto ocurrió a finales de los años 90. Le ocurre específicamente a su primo, que le vamos a poner de nombre Daniel. Se llevaba súper bien con Daniel. La familia tenían una panadería. Entonces, pues ella trabajaba desde muy joven en esa panadería. Y Daniel también entró a trabajar ahí en la panadería familiar. Entonces, pues estaban ahí los primos conviviendo y pasándola súper bien, etcétera, etcétera, ¿no? Un día, Daniel, que era amante de las cosas de terror, de las historias, etcétera, un día llegó a la panadería con una tabla Ouija. Y la verdad es que lo mismo que comentabas tú en la otra historia, por la época, por la falta de este acceso tan viral a internet, etcétera, la información que tienes pues proviene de películas y de inmediato terminas diciendo, no, eso no es real, bla, bla. Y hay como un escepticismo y al mismo tiempo una curiosidad de saber si realmente se puede llegar a mover. Entonces, pues bueno, le dijo Daniel, ¿cómo ves si lo usamos? Y ella pues dijo como, vale. Y la usaron en un momento, pero luego Daniel, cuando se dio cuenta de que la tabla, el planchet, realmente se movía, quedó inmediatamente como enamorado de esta tabla, enamorado de este objeto. Y los panaderos, pues también obviamente les dio curiosidad. Ven a estos muchachos que están usando la tabla Ouija, y así como de, ellos también querían ver, naturalmente, sí. Y Daniel les decía, venga,
vamos a usarla. Y entonces los panaderos, uno a uno, empezaron a unirse y se fueron dando cuenta poco a poco de que en efecto la tabla se movía. Primero, claro, pensaban que el otro panadero estaba bromeando y la había movido, que seguramente Daniel, que era quien había llevado a la tabla, pues había hecho trampa, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no, la tabla se movía. Él tenía este ritual muy bien establecido, donde había sesión, preguntaban el nombre de la entidad o persona, y luego comenzaban otro tipo de preguntas. Al parecer Daniel estaba bastante bien instruido al respecto de cómo se utiliza la tabla Ouija. Los panaderos comenzaron a tener como demasiada curiosidad. Querían seguir utilizándola por una cosa de la que casi nunca se habla. Cuando tú aprendes a usarla, cuando tú aprendes a contactar a ciertas entidades en específico, aprendes a hacer las preguntas y a entender las respuestas, pues básicamente puedes preguntar lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, los panaderos de repente le decían, oye, Daniel, ¿cómo ves si nos prestas la tabla? O vamos a casa de uno de nosotros, porque fíjate que en esta casa hay un patio. Necesito tirar esa, yo creo que va a ser la primera que voy a tirar ahorita. Techo de lámina, un cuartito muy simple, pero que no se utiliza para nada. No es bodega, no es un área de lavado, simplemente es un espacio. Podemos colocar ahí una mesa, unas sillas. Podemos hacer esto un poquito más serio. Y Daniel, claro, las dos opciones me parecen bien. Y literalmente, en ese patio, en ese cuarto de lámina, se reunían estos panaderos, a veces con Daniel, a veces no. Y habían aprendido varias cosas que él les había dicho y que ya lo hacían así. Dice, por ejemplo, hemos escuchado mucho al respecto de que colocan muchas velas, o en círculo, sí. Daniel les decía que eso no era necesario. Se necesitaban 3 velas negras. Y 3 velas negras, evidentemente en forma de triángulo, luego la ouija, y luego comenzaba el ritual. Y así lo hacían. También, pues, Daniel usaba la ouija en su casa, pero no dentro de su casa. Lo hacía frente a su casa. Y la primera vez que usó la ouija frente a su casa, esta tabla, ocurrió algo extraño. Frente a su casa había ahí pues un como parquecito. Estaban los amigos de Daniel, se habían reunido, les comentó acerca de la tabla. Los amigos dijeron, a ver, este chico Daniel saca la tabla, coloca sus velas y comienza. Y la tabla no se movía. Estaba pues como si no estuviera funcionando. Estos chicos estaban así como de, esto debe ser una broma, pero de repente, pues obviamente al estar ahí en el exterior, las velas se apagaron. Y él como que pensó que eso no estaba bien, como que a lo mejor era una señal de que no jugaran, sobre todo porque estos chicos pues no sabían, claro. Y de repente, la tabla y el planchet salieron volando, pero muy fuerte, claro. Y estos chicos salieron corriendo, porque se dieron cuenta de que nadie había tocado la tabla. De hecho, sus manos estaban por encima y las habían alejado cuando se apagaron las velas, y esto salió volando. Entonces, cuando él vio salir corriendo a sus amigos, él simplemente se paró, recogió la tabla, la sacudió, se fue a su casa y la puso debajo de su cama. Se acostó a dormir, pero no podía dormir. Comenzó a Es que tener no puedo dejar ese ahí. pesadillas, estaba como pensando en estas cosas. Sí que era muy raro y de pronto se despertó. Era ya la medianoche, se estiró, sacó la ouija de debajo de la cama. Pues esto es algo que también mucha gente no sabe y que es importante mencionar. La tabla ouija no necesita ser jugada por 2 o más personas. Usada. Puede ser utilizada por una sola persona. Digo, tú sabes, si te mientes y haces como que la mueves,
Entonces él simplemente tuvo como una corazonada, se le puso la tabla ahí, sobre la cama, se acomodó y empezó a usarla. Y entonces, inmediatamente el planchet se comenzó a mover. Se movía como en círculos. Y la primera pregunta que él hizo, pensando en esto de usar, jugar, ¿qué fue lo que pasó? Le preguntó, ¿quieres jugar conmigo? Y el planchet se fue inmediatamente hacia el sí. Pero él había realizado esta pregunta porque esta pregunta tiene un doble sentido. ¿Quieres jugar conmigo? Podría ser al respecto de la tabla, quieres entablar una comunicación conmigo, pero también podría ser si esa entidad quiere jugar Duolingo. con él, con la persona, utilizarlo. Así es. ¿Qué es el chingado Me gustó Duolingo? eso. ¿Alguien sabe qué es el Duolingo? La puso de cabeza, cerró la sesión, volvió a guardar ¿Qué? la tabla. Ok. Dice que esa adicción que ya tenía en Daniel pues era cada vez más grande. De hecho, a ellos les tocaba, por ejemplo, repartir el pan. Y cuando iban en la camionetita, Daniel llevaba la tabla. Y ya hasta había seleccionado unos árboles que daban mucha sombra. Iban haciendo su recorrido, entregando el pan, y de repente le decía, párate aquí. Se paraban, salían rápidamente, colocaban la tabla, ya cero velas, cero cosas, colocaban la tabla. ¿Lista? Sí. Vamos a abrir sesión. Pum. Y empezaban a preguntarle cosas. Y preguntaban y preguntaban y preguntaban. Y los panaderos, préstame la tabla, préstame la tabla, préstame la tabla. Vamos, vamos, ven, 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 ven. Y así se la pasaban. Un día, ella también empezó a ser víctima de esta curiosidad insaciable. Sí. Y tomó la tabla y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, no estaba obviamente su primo con ella, y le dijo a sus hermanos, ¿quieren la tabla conmigo? Y las hermanas que habían escuchado las historias que ella le contaba, las historias que contaba el primo Daniel, dijeron, vamos a usarla, ¿no? Entonces estas chicas se pueden usar la tabla cuando de repente abre la puerta a la mamá. Primo, ya lo pasé. Dice que tenía una cara de susto. Se acerca con ellas, ve lo que están haciendo y les dice, no me lo van a creer, pero hace un momento vi una sombra que avanzó por el pasillo y entró a mi habitación. Yo dije, esto no puede ser. Caminé, me asomé adentro de mi habitación y la sombra estaba parada frente al espejo. Se estaba viendo y luego desvaneció. Y entonces ellas, que tenían la tabla ahí, voltearon a ver la tabla y ella, nuestra amiga, la que nos manda esto, le preguntó, ¿tú sabes qué fue eso que acaba de ver mi mamá? Sí. ¿Qué era? Era yo. Mocos. Muy bien. ¿Y quién eres? Soy el diablo. Y en ese momento la mamá Mamma mía. helada, viendo esto que pasaba, y le dijo, Ya perdí. Tan rápido. si va a volver, si sigue aquí, si voy a volver a ver. ¿Puedes responder lo que mi mamá ha preguntado? ¿De volver a ver? La mamá simplemente se paró y se fue. Y dice que ellas como que ya no tenían ganas de jugar y rápidamente trataron de cerrar la sesión. Pero al día siguiente, los panaderos, ella, otra vez, todos, con esa misma curiosidad, en cualquier momento, en un espacio, a la mitad del día, otra vez usándolo. Y entonces, los panaderos se reunieron nuevamente en ese lugar y le dijeron a Daniel,
vas a ir esta noche. Voy a intentarlo, pero no creo. ¿Ustedes empiezan así? Vale. Ja. Llegaron estas personas, colocaron sus velas en triángulo y comenzaron a preguntar. Y la tabla no se movía. Nada. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? Nada. ¡Hey! ¿Hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros? Nada. Ah, bien pinche fácil. A la primera, ¿Por qué papi. no respondes? Quiero jugar con Daniel. Verga. ¿Por qué? Preguntó uno de ellos. Me apodero. ¡Wow! ¿Cómo podemos ayudarle? Se voltearon a ver. Pues siempre puedes comprar otra tabla, ¿verdad? Y le prendieron fuego. Esa noche quemaron la tabla Ouija. Al día siguiente, pues el primo llega a trabajar a la panadería y los panaderos se acercan con él. Y le dice, ¿sabes qué? Ayer pasó algo muy raro. Muy raro. Le íbamos a empezar a preguntar cosas, pero bueno, así, a pronto. Quemamos tu tabla Ouija. Y Daniel se puso mal. Se alteró. ¿Por qué hicieron eso? Pues porque la tabla dijo que se quería apoderar de ti y que la única forma de que evitáramos esto era quemando la tabla. Pero eso no tiene nada que ver. No saben lo que hicieron. No saben lo que hicieron. Cálmate. Puedes comprar otra. Y literalmente a los pocos días, Daniel compró otra tabla. Bien vale vergas. Entonces, dice esta chica que le vamos a poner el nombre Julieta. Dice que veía a su primo raro. Tenía la tabla, pero no lo usaba. La tabla nueva. Entonces fueron a repartir el pan, vio el árbol y ella fue la que se paró. Y le dijo, ¿estás bien? ¿Quieres que usemos la tabla? Vamos. Te tengo que hacer una pregunta. Y quiero que me respondas con la verdad, Julieta. Ok. Le hemos preguntado muchas cosas a la tabla. Pero, ¿tú te atreverías a preguntarle cuándo vas a morir? No. No, primo. ¿Tienes miedo de morir? Sí, como todos. Yo se lo pregunté. Y la tabla me dijo que mi muerte está muy cerca, que voy a morir muy pronto, que moriré joven. Julieta le dijo, bueno, no tenemos forma de comprobar que sea cierto lo que responde. Si te pasaste con el banquete y los síntomas llegan en el peor momento, te lo juro, que no tiene una promoción para los nuevos usuarios. Descarga la app y podrás conseguir el iPhone 16 Pro a solo $9.90. ¿Así de barato? ¿Y no es capaz? 3% que viene directamente de la tienda de Apple. Sí, espera, haz clic en el video y pide el tuyo ahora. No, vales verga. Llegó Openbank, el banco 100% digital donde abres tu cuenta en pocos clics y sin salir de casa. Vive tu vida open con Openbank.
Unos días después, estaban ahí haciendo trabajo en la panadería y le dijo ella a su primo, bromeando, ¿ya te diste cuenta de qué día es hoy? ¿No? Hoy es martes 13. Uf, debiéramos de jugar a la Ouija. Cierto, cierto, me dijo él. Solo que lo olvidé en casa. Ya, será la próxima. Esa fue la última vez que ella habló con Daniel. Al día siguiente, ella llegó y Daniel no estaba. No fue a trabajar, se le hizo muy raro. Su papá la acompañó a ella a repartir el pan. Y cuando regresaron después de haber dado toda la ruta, de haber repartido el pan, ella no sentía nada, simplemente se le hizo raro que no estuviera. Pero cuando regresó, pues vio en la panadería a su mamá que estaba llorando. Y a partir de ese momento todo fue caos. Fueron al hospital por la mañana, los papás de Daniel, con Daniel, y pues Daniel se despertó y se sentía mal. Ingresó al hospital, hicieron los análisis y se murió. Fue A la primera. lo que dijeron los médicos es que tenía neumonía. Ella dice, ¿cómo es posible? Si literalmente yo lo vi un día antes, trabajé con él un día antes, conversamos un día antes. ¿Cómo puede ser que los médicos digan que tiene neumonía? Claro, ¿Qué tienes, güero? Pero Perdón, es que llegó mi Michi y se murió. quién sabe dónde chingados viene el güey. Y a ella le quedó esa frase de Daniel, porque en la tabla le había dicho que él iba a fallecer pronto. Mi Pues la Michi, vida mi tenía que continuar su Michi. curso, y ella tenía que seguir trabajando. Y todo esto fue súper doloroso, súper doloroso. Pero hubo algo que Ay, ella me estás dice enterrando que tus fue uñas, más güey. terrible que haberse enterado de la muerte de su primo Daniel, anunciada por la Ouija. ¿Recuerdas que había una entidad que decía que quería jugar con él? Y esa misma entidad les había dicho que quemaran la Ouija, ¿sí? Los panaderos pues la veían triste, y un día se acercó uno de ellos y le dijo, perdón, pero te tengo que contar algo. Antes de que Daniel falleciera, en una de tantas veces que nos reunimos a usar la tabla y que Daniel no estaba ahí, pues empezamos a usarla y de pronto la tabla se comportaba raro. Es como que siempre te responde el mismo, la misma entidad. Pinches juegos de la Play Store Ya no están le teníamos chidos. que preguntar su nombre, ya reconocíamos a la entidad. Pero de pronto era como si entrara una interferencia y se movía raro hacia el otro lado, distinto. Y empezó a deletrear, sin pregunta. Y nos dijo, no soy cualquier espíritu. Soy un chico, como él. Un chico que jugaba con la Ouija antes que ustedes. Un chico que murió tiempo atrás. Un chico. Fue la tabla la que me llevó. Si quieren salvarlo, quemen la tabla. Quémenla ahora. ¿Y sabes qué? No quemamos la tabla en ese momento. La quemamos tiempo después. Pero hemos seguido jugando. Y creo que ahora hay otro espíritu que nos habla en la tabla. Verga. Daniel. Qué horrible historia. Horrible por lo que pasó. O sea, porque esa es una de las dudas que a mí me queda con esas historias.
se puede contactar entidades oscuras y también espíritus de personas que se quedaron ancladas al plano terrenal. No sé. Y es como, tío, que está medio compleja, pero básicamente lo que se me hace muy interesante es que antes de Daniel existió en un momento una conversación de un chico que le estaba advirtiendo que ya no la siguieran usando y que la quemaran. Sí, Porque si no se iban a llevar a Daniel. sí, Y se lo llevaron. sí. Y ahora es como Daniel, ¿no? Advirtiendo que quemen la tabla, porque si no alguien más se va a ir. Claro. Sí, sí, como trascendiendo estas leyes del tiempo. Desde donde está él. Sí. Ay, qué gran historia, amigo. Ok, o sea, qué interesante, pero qué aterradora. Porque justo esta historia que nos estás contando conecta con la siguiente que te traigo y que me hizo pensar en muchas de la mano peluda. Así. Y que incluso más a mí cuestionaba a mí mismo lo que dije al inicio del episodio de si la tabla es peligrosa por sí misma o no. Esta historia se titula La tabla, así, simplemente, y la manda Luzma. Esta historia La tabla. no le ocurre a ella directamente, sino que le ocurre a un tío. La tabla de mi Una amiga. niña, esto ya pasó hace unos años, ella es mayor, en ese momento era una niña, y el tío que protagoniza esta historia fue o sea, sí convivieron un tiempo, pero murió cuando ella era relativamente joven. Todavía ni siquiera entraba a la adolescencia. Y fue justamente este tío quien le contó una historia referente a la Ouija que a ella la impresionó muchísimo cuando era joven. Cuenta que cuando el tío era adolescente, adulto joven, en su pueblo, era en un pueblo de Guerrero, tenía un amigo muy cercano, muy querido, que era como su hermano. Incluso este chico, por cuestiones familiares, vivía en la casa con su tío y con la mamá del tío, o sea, con la tía abuela. Casi familia. Ajá, tal cual, era como si fuera su hermano. Un día, loqueras de jóvenes, se les ocurre adquirir una ouija. Si te fijas, todas las historias comienzan igual. Se les sale la cosquillita y van y consiguen la ouija. Consiguen la ouija y el amigo dice, pero no lo podemos jugar en la casa o tenemos que conseguir un lugar ideal para poder jugar la ouija. ¿Qué sugieres? Y el tío dijo, vamos a jugar en el cementerio del pueblo. Van, se meten al cementerio, compran sus velitas, unas 2, 3 velas, se apoyan sobre una lápida al azar que se encontraron ahí. Estaban en el rincón más alejado del panteón para que no los fuera a ver el velador. Se ponen a jugar y la verdad es que no habían contactado nada en un inicio, o ellos creyeron, porque de hecho estaban jugando. Ellos mismos sabían que estaban moviendo la planchette. Ellos mismos la estaban moviendo y sabían, porque estaban diciéndose groserías, mensajes así. Ellos sabían. Nivel difícil. Si no pasamos esta en la primera, al chile nos vamos. De repente, No quiero estar desmadrándome la las cabeza. tumbas que tenían cerca empieza a levitar lo que ellos describen como una esfera de luz blanca. Una esfera no muy grande, más pequeña que un balón. ¿Qué te gusta? Pues sí, 15 centímetros de diámetro. como, el tamaño de una mano quizá. Y no era tan grande, pero ellos la veían claramente porque estaban completamente oscuras, un panteón en un pueblo, hace años, en la noche. No mames. Decía muchísimo, Luego en un iluminaba pinche bastante panteón. las tumbas y el cementerio. Y esta cosa de pronto no solo se limitó a quedarse levitando en el aire, sino que empezó a avanzar hacia ellos, muy lentamente. Y ellos se quedaron en shock, porque obviamente esto ocurrió en una época en la que no existían los drones, en la que no tiene una explicación de Hijo de ninguna su manera. puta Una madre. explicación natural. Esta esfera blanca sigue avanzando y cuenta el tío que cuando la tenían a unos 3 metros de ellos, Duolingo. sienten un viento gélido, pero o sea, no frío, gélido. O sea, como cuando abres estos congeladores de carnicería, así. Lo cual no Frío. porque estaban en Verga. Guerrero. Un viento gélido que apaga todas las velas. Y creo que la cagué, esa no era. Les tumba la tabla. ¿Y este por qué no se cae? Escalofrío, no de frío, sino de un miedo que jamás había sentido en su vida. Literalmente entendieron la expresión de que le caló hasta los huesos. Ellos, al ser jóvenes y ver que esto no tenía una explicación de lo que acababa de hacer, el efecto físico que acababa de tener, se levantan, se echan a correr, se brincan la barda y corren hasta la casa.
Dejaron ahí tirado las velas apagadas y la tabla, ya ni se acordaron de eso, se fueron corriendo. Entran corriendo a la casa, la mamá del tío ya estaba dormida, se dirigen hacia el cuarto. La prueba de espuma de saco que limpia más y nos da la diferencia. Pinches historias macabronas, ¿eh? Salvo rinde hasta 50% más. Si quieres sentirte limpio y protegido contra el sudor todo el día, tu opción es clara, Gillette Gel. A huevo, a la primera, güero. Soy Jessica Charo, vengo de México. Mi sueño es ser una portera reconocida, que sea una inspiración para otros niños más pequeños. A huevo. Está chingón eso. Estar pensando pendejadas en la casa. No se preocupen de crear experiencias, pues algo excepcional. ¿Conocen mi historia completa? Nadie, ni siquiera WhatsApp, puede ver tus mensajes personales. Así que tus fotos que dan pena se quedan en la tabla. Hijo La del tabla, tilín. la tabla y las velas encendidas. Las mismas velas que ellos habían dejado atrás en el cementerio. Primo. O sea, no había manera de Ya la que cagué, alguien primo. estuviera jugando una broma, los hubiera agarrado, hubiera llegado antes que ellos y hubiera acomodado Puta todo. madre. Era imposible, era imposible. Fue Porque por tu ellos culpa, estaban güero. corriendo como alma que lleva el diablo. La culpa de mi Para Michi. jugar, la tabla estaba Perdí. abierta, estaba en posición como para jugar sobre la cama con el planchet y con las velas encendidas sobre la cama. Ellos obviamente se espantan, incluso empiezan a llorar, a pesar de ser, sin tener miedo de que se va a burlar de mí, mi amigo, empiezan a llorar. Y lo único que ocurre hacer en ese momento, apagan las velas, las tiran a la basura y la tabla. Mame, pensé que ya la había cagado. Vuelven a salir a Por la culpa del güero. medianoche, que es un poco más tarde, y se van, caminan bastante de la casa para tirarlo en un contenedor de estos de basura grandotes. Vamos a ver. Echan la tabla. Ellos querían que quedara lejos de la casa, porque ya sabían que Espérate. había algo con la tabla. La tiran ahí, se regresan a la casa. Se van a dormir asustados, pero eventualmente concilian el sueño. Y a la mañana siguiente, cuando despiertan, Ya la volví a cajetear. Vale, el tío verga. se sienta sobre la cama pensando en lo que había ocurrido la noche anterior. Y Culpa, cuando ve güero. hacia arriba, en el ropero que tenía enfrente de su cama, ahí estaba otra vez la tabla. Él la baja y entre molesto y asustado se la lleva a su amigo para decirle, fuiste tú, ¿verdad? Tú la recogiste y me la trajiste ya, deja de asustarme. Pero cuando despierta el amigo con la tabla en las manos, en cuanto el amigo despierta y ve la tabla, se pone pálido y se le deshace la cara del terror. O sea, no tuvo que decir nada para saber que su amigo estaba tan asustado y sorprendido como él, que él no era el A culpable ver. de esto. Entonces, pues dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a quedárnosla. O sea, ya van 2 veces que nos siguen. Vamos a dejarla aquí en la casa, pero ya no hay que jugarla. La dejan escondida, pero empiezan a ocurrir cosas en la casa. Empiezan a ver sombras, empiezan a escuchar que dicen su nombre, empiezan a pasar esta temperatura fría que habían sentido en el cementerio, ahora estaba en la Tan casa. puto fácil que era hacer eso. De nuevo no tenía sentido porque era guerrero. Lo que Che platicamos madre. en los lugares cálidos. Y lo más fuerte ocurre una noche en la que el tío se levanta al baño, entra al baño, y algo o alguien lo empuja. O sea, lo empujan tan fuerte que él va a dar contra la llave del lavamanos y se rompe una costilla. ¿What? O sea, no fue un, ay, me tropecé, no. O sea, fue tan fuerte el impulso que le rompe una costilla al momento de impactar con el lavamanos. Se la fractura. ¡Wow! Siguen ocurriendo cosas hasta que la mamá ya ve que, o sea, ya les estaba haciendo estragos físicos. Ya no dormían, se veían enfermos, se veían pálidos, ojerosos, flacos. Ya no eran los mismos. No porque estuvieran poseídos como el chico de la primera historia, sino porque era tanto el miedo que tenían que ya no podían vivir con lo que estaba ocurriendo. Entonces la mamá los confronta y le dice, a ver, hijos de su casa, ¿qué hicieron? Ella pensando que se habían metido en algún problema con alguien peligroso o algo así.
Y estos chicos ya sin poder aguantar más, llorando, le confiesan a la mamá lo que ocurrió. Y ella los regañó, se súper enojó, estuvo a punto de correrlos de la casa. Pero lo que hizo en realidad fue, como buena madre, les dijo, se me deshacen de esa porquería ahorita. Es que mamá, ya le intentamos, lo van a hacer. No sé cómo le hacen, pero se van a largar en este momento de la casa con la tabla y tienen que regresar sin ella. Y más les vale que yo no la vuelva a ver. Y ellos dicen, ¿qué hago? Ya hicimos, ya tiramos, vamos a echarla al río, se les ocurre. Agarran la tabla, se van caminando hasta el río, que estaba bastante lejos de la casa, la avientan al río, que tenía un cauce. Primo, ya la cagué, primo. Y dicen, ya, o sea, esto se la tiene que llevar. Y pobre desgraciado, el que la recoja, en donde sea que desemboque este río. Se van, se regresan a la casa, y cuando llegan, la tabla no estaba. Entonces ellos respiraron aliviados, dijeron, bueno, creo que ya, ese fue el santo remedio, ¿no? Se van a dormir, despiertan, Y la los tabla. tres, cuando van caminando hacia era un fin de semana, caminan a la sala para ir a desayunar, y en la mesa del comedor, abierta, la tabla ya está mojada. Estaba mojada la tabla, Verga. con el planché todo. Y ya ahí, ya ellos ya no sabían qué hacer, o sea, la reacción del amigo fue tirarse de rodillas al piso, así ya de, ¿qué más hacemos? O sea, ya estoy harto de esto, ya no podemos seguir viviendo con esto. La mamá, como buena señora católica, dice, voy con el sacerdote del pueblo por ayuda, ¿no? Llega con el sacerdote y él le dice, tienen que quemarla, la tabla, y las cenizas las van a ir a tirar al río, pero ella tiene que estar quemada. Lo que hicieron los chicos fue conseguir un tambo de esos de metal grandes, echaron la tabla dentro, le echaron gasolina y le prendieron fuego. Dice que ahí no está segura la chica, Luzma no está segura si su tío Primo, ya la cagué, primo. lo imaginó por el terror que sentía, pero dice que Es se madre. escuchaban como voces gimiendo, como lloriqueando cuando quemó la tabla. Ya sabes este sonido que hace la madera al quemarse, Sí. que crepita. Sí. Esto no era solamente que crepitaba la madera, eran como gritos, como sollozos, no muy fuertes, como voces ahogadas. Pero notorios. Ajá, o sea, sí eran gritos. Y además, el A humo huevo, que bueno, ya salía la armamos. no era un humo negro, Bueno, como todavía no. conocemos, era como Bueno, todavía no. verdoso, como un Bueno, ahora color sí ya. como amarillento, como A huevo, a la primera, mi papá. como tóxico, exactamente. Entonces ellos se quedaron ahí hasta el final, echaban más gasolina para que se siguiera quemando y hasta que literal quedó en cenizas, dijeron vámonos a la casa. Bueno, primero recogieron el tambo, lo llevaron al río, vaciaron las cenizas al río, tiraron también el tambo ahí, dijeron no, sí, vámonos a la casa. Y ahí parecía que todo había terminado, pero no fue así. No me digas eso. Siguieron ocurriendo cosas, el tío, pasaron los años y muy gradualmente, porque fue muy gradualmente, pero fue enfermando. Pasaron tantos años que incluso nació Luz. El tío nos folló. Lo llegó a conocer, le contó la historia y todos sus familiares, el papá, la abuela, le decían es que tu tío no era así. O sea, algo le pasó a raíz de la historia que te contó. Él empezó a degradarse, dejó de ser alegre, dejó de ser feliz como era un chico normal y se hizo un cadáver viviente. O sea, él ya estaba muy decaído físicamente, pero el doctor no le diagnosticaba nada. Se veía como, no personas con cáncer, pero no sé si has visto esas personas que fuman mucho y que ya se ven como rancias, literal, con todo el respeto de la palabra, que se ven como amarillos, como colgados, muy delgados. Así se veía este señor. El señor no fumaba, ni tomaba, ni nada. Y los doctores decían, no es que no tienes nada, o sea, simplemente, pues así eres. Pero ellos sabían que era algo más. Sabían que él venía cargando algo desde ese día que quemaron la tabla. Pasan más años y un día, ya cuando Luzma ya tenía unos 10, 12 años más o menos, les llega la noticia del pueblo que habían encontrado a su tío muerto. No era que lo había hecho una persona porque no había cortes de arma blanca o algo así, tal cual estaba como si lo hubiera despedazado Separado en partes. pero no le faltaba, o sea, estaba separado pero no le faltaba nada. No sé si me explico. Lo entierran, obviamente fue a ataúd cerrado el sepelio. De nuevo le vamos a pegar hasta el nivel 50, amigos, Entre el pueblo, era un pueblo, muchos sabían la historia y decían es que eso que invocaron esa noche, eso que a ellos se les apareció como una esfera blanca, que no era una esfera blanca y nada de bueno,
y que los empezó a acosar. Eso mismo que le rompió una costilla fue lo que vino por él. Pasan algunos años y deciden mejor por cuestiones de espacio de que se estaban quedando sin espacio en el cementerio del pueblo, curiosamente el mismo en el que habían jugado, en donde había comenzado esta historia. Ahí es donde termina enterrado el señor. Lo desentierran porque deciden, pues vamos a sacarlo, lo cremamos y lo tenemos aquí en la casa, que se hace mucho en México, malamente. Pero cuando lo sacan, faltaban. Y no era como que se deshicieron, o sea, no estaba el resto óseo, el polvo óseo. Estaba tal cual faltaba, como si alguien hubiera profanado la tumba y hubieran sacado algunos huesos. Lo curioso es que el ataúd seguía sellado y no había evidencia de que hubieran escarbado, o sea, no se veía, no había evidencia de Tamales de pollo, papu. ¿cómo se dice? Una exhumación ilegal, un saqueo de tumba. Simplemente se habían esfumado muchos de los huesos y entre los huesos del tórax faltaba uno, la costilla que le había fracturado cuando era joven. Entre algunos otros, de las manos, de los dedos, les faltaban falanges, le faltaba un pedazo del cráneo, no el cráneo completo, un pedazo. Muy curioso, lo incineran y las cenizas ahí las tiene la familia. Pero muchos años después de cuando Luzma ya era una adulta, un día platica con el amigo, que de hecho el amigo después de esto deja de tener contacto con la familia. Después de haber vivido ahí, de haber sido como su hermano, después de esto pierde contacto con la familia, siguen hablándose, pero ya como un amigo distante. Y un día platica con él, el Luzma con el amigo, que ya era un señor ya bastante mayor. Platica con él y le dice, oye, La yo sé madre. lo que pasó entre mi tío y tú cuando eran jóvenes, y pues dicen que esto se lo llevó, bla, bla, bla. Y él le dice, sí, o sea, eso que nosotros invocamos sin querer esa noche en el cementerio, yo estoy seguro que Es fue que lo que este ocurrió. nivel no creo que sea difícil, pero Y en parte le agradezco y le voy a estar en deuda siempre porque, y esto no sé si es real, pero yo en un sueño, él me dijo que venía por los dos y él como se sentía culpable porque él tuvo la idea de haber jugado y él fue el que compró la tablet, que hizo todo. Él me dijo en un sueño que él habló con esta cosa en algún momento y le dijo, déjalo a él, si tienes que llevar a alguien, llévame a mí. Confórmate conmigo. Ajá. Y a los días de haber tenido este sueño, él no quiso comentar nada con él, fue que encontraron el cuerpo. Y cuenta, ya para cerrar la historia muy, muy aterradora, que hay momentos, hay ciertas noches del año, no ha notado cuál es la característica, si es luna llena, no sabe, pero en ciertas noches del año, este señor escucha la voz de su amigo a lo lejos, que lo llama por su nombre, y cuando pasa esto, siempre que escucha su nombre dicho por la voz de su amigo fallecido, le llega el olor a madera quemada. Como el sueño que contaste ahorita, como si al haber quemado la tabla, una parte del amigo se hubiera ido con ella y eso fue lo que desembocó en su fallecimiento. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué historia, eh! Sí, yo también me quedé así de... No sé si sea muy buena idea quemar la tabla. Eso de la esfera blanca me llama mucho la atención. A mí también creo que por lo mismo que a ti. No sé si tú te han contado cuál es el supuesto aspecto de los demonios, un verdadero aspecto de un demonio. ¿No? A mí eso, este mismo amigo fue un brujo en Chile, él empezó muy niño, a los 14 años empezó a hacer brujería, un poco antes, y él me cuenta que la primera vez que invocó, o sea, que tuvo éxito, porque obviamente le tomó años poder invocar algo, porque él tuvo que aprender lenguas antiguas y todo esto, y él me cuenta que la primera vez que pudo contactar algo, que lo pudo manifestar, fue un ritual que él hizo en el bosque en la noche, él vivía muy cerca de un bosque ahí en Chile, puso velas, hizo el ritual, bla, 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 y dice que cuando se apareció esta cosa no fue como en las películas, que se abrió un portal o que salió un chivo negro, no. Él dice que del humo que salía de las velas se empezó a hacer como más espeso, el humo blanco se empezó a hacer más espeso y como a juntarse, y poco a poco ese humo empezó a adquirir una forma humanoide, una forma humana, o sea, la pura figura, y poco a poco el humo se convirtió en luz, o sea, el demonio que él invocó, que era un demonio, creo que sumerio, y ahorita te fallo el nombre, no me acuerdo qué demonio, que era un dios sumerio, se le apareció, pero su forma era una forma humanoide, sin facciones, sin ojos, sin boca, solamente la figura humana de luz, tal cual era luz, era una forma humanoide. Y una suscriptora igual por ahí me llegó una historia que esa luego te la cuento porque está muy larga, pero igual se les
apareció algo a un grupo de amigos que cada uno lo vio de manera diferente. Y la chica a la que le decía, ven conmigo, era un humanoide de luz que estaba parado en el camino, en un camino de terracería, creo que también en Guerrero. ¡Wow! Ajá. No te pases. Sí, pues sí está buena esa historia. Sí, Está buena esa historia. sobre todo la de Esperanza me llamó la atención. A huevo, a la primera, perro. Pero debo de advertir que me van a ver esforzarme mucho porque creo que es importante en esta historia, así como los diálogos, ¿ok? Son muy, muy, muy importantes. Bueno, esta nos la manda nuestra amiga Carolina, no nos dice su apellido. Sí, escucha música. Y se titula Atsiri. Son las 12:50. Esta historia y la que sigue tienen algo que a mí me hace preguntarme el porqué de. Pero al final te digo qué es lo que me hace preguntar. Y en la última historia se van a dar cuenta por qué me pregunto eso. ¿Va? Okay. Esta historia que se llama Atsiri la manda Carolina. Atsiri. Que todo comienza en el año 2014, cuando pues ella tiene a su novio. Mi Michi tan guapo. Mudarse juntos. Ahí es donde todo pasa. Al novio, como obviamente no va a exponer, él dice, vamos a llamarlo Pedro. ¿Okay? Pedro. Ahí está. Todo iba súper bien, todo estaba súper padre. Cuando llevaban un mes de estar viviendo juntos, Carolina se da cuenta Primo. de que algo está extraño, raro, inusual. Dice que de repente estaban ahí en casa y de la nada, de verdad, pero es que dice, o sea, quiero... No, amigos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Tú ya vives en pareja. Bueno, les voy a dejar esa historia A veces hay actitudes y cosas en lo que yo voy al baño. te empiezan como a irritar, claro, sí. Pero tú te das cuenta cuando el ambiente está bien, estás con tu pareja, así de, hola, mi amor, ¿cómo te fue? Ya, súper bien. Y de repente dices algo, y dices, chingo de haber dicho eso. Que va a detonar algo. Pero lo extraño aquí es que no es ninguna de estas situaciones. Okay. La cuestión es que estaba todo en equilibrio, tranquilidad, paz, armonía y felicidad, cuando de la nada comenzaron a discutir. Pero dice, yo no comencé a discutir. Él comenzó a discutir conmigo. De hecho, lo que me decía no tenía sentido. Era como que quiero discutir. Como un monólogo, casi. Como un monólogo, quiero discutir. Y entonces empezó a decirle, ni siquiera cosas así como del pasado. ¿Por qué hiciste eso? Sino simplemente era, en este momento, no me gusta esto, no. Empieza a ponerse alterado. Entonces ella, fue tan raro que de repente empezaran a discutir de la nada, por nada, que simplemente pensó que a lo mejor, pues, algo que había vivido, experimentado ese día, pues a lo mejor lo explotó en ese momento en él. Y decidió darse la vuelta e ignorarlo, esperar a que se le pasara su enojo. Y este tipo le gritó, ¡no me ignores! Lo raro, que ella se volteó sorprendida hacia él, porque la voz no era la de Pedro. ¿Okay? Voy a ser como muy claro con eso, para que se lo imaginen. Esa voz que no era la de Pedro, tampoco era una voz gruesa. Nos vemos en otro video, amigos. Enojado. No se olviden de suscribirse, darle like y ya saben todo eso. Femenina, pero muy, muy molesta, muy imponente,